¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al canal y hoy vamos a estar realizando una guía completa sobre Capture One, específicamente la versión 16.3.5, la versión Pro 2024, y vamos a estar experimentando un poco cómo funciona este programa como tal, sobre todo para los que están iniciando en el mundo de Capture One, que están realizando la migración hacia este programa y quieren conocerlo un poco más. Primero que nada, no se asusten por ver la interfaz de esta manera. A primera vista es un programa que infunde un poco de temor por la cantidad de paneles, ajustes, capas que tenemos que estar manejando dentro del mismo programa, pero la verdad es que es sumamente sencillo. La organización del panel yo la tengo de esta forma porque así se adapta a mi flujo de trabajo y sobre todo al monitor que tengo, que es un monitor de 27 pulgadas en formato 21/9, y se me adapta muy bien la organización de los paneles que están viendo ahora. Más adelante estaremos hablando sobre la organización de los paneles, pero por el momento vamos a empezar a realizar un análisis introductorio de este programa. Cabe destacar que ya en mi canal hay videos sobre la introducción a Capture One, pero en este caso vamos a hacerlo actualizado con la última versión para no perder ningún detalle y así poder estar al día con las actualizaciones que están surgiendo con respecto a este programa. Muy bien, en la parte superior encontramos la mayoría de ventanas que tenemos en todos los programas de edición, archivo, editar, imágenes, ajustes, entre otras. En la parte de abajo tenemos la ventana de importar y de exportar. Podemos deshacer o rehacer los ajustes que estemos aplicando en el momento. También tenemos esta otra ventana que nos va a permitir compartir de manera online los archivos que estemos trabajando. Esto nos viene muy bien si estamos trabajando de forma remota con otro editor. Poder enviarle los archivos ciertamente retocados y ya que los termine dándole los toques finales. Vamos a encontrar un apartado acá de autoajuste que la verdad funciona muy bien. Recomiendo pues poder configurarlo a su gusto. Yo lo tengo seleccionado de esta manera. Tengo seleccionadas todas las casillas, de esta manera puedo controlar varios aspectos al mismo tiempo y por supuesto el panel de preferencias lo tengo a la mano por si necesito realizar algún ajuste o alguna configuración rápida del programa. Esto lo vamos a ir viendo más adelante también. Vamos a encontrar un panel completo también con atajos rápidos o un panel rápido donde podemos hacer selecciones, seleccionar pincel, parche, entre otras herramientas de manera muy rápida y fluida y así agilizar el flujo de trabajo. Vamos a encontrar la sección de vista, de alternar la vista entre el antes y después. Tenemos lo que es la máscara de enfoque que nos indica básicamente el punto o el área que se está enfocando mayormente. Esta máscara se puede configurar y ya lo vamos a ver también más adelante. Tenemos las guías para poder realizar ajustes y que nuestra fotografía quede lo más centrada posible. También tenemos lo que es la cuadrícula, si vamos a realizar algún recorte en especial, pues poder aplicarlo. En este caso yo tengo la espiral de Fibonacci activada, que esa la podemos cambiar por acá en la sección de cuadrículas. Si no me equivoco, en el apartado de forma, que eso lo vamos a ver también más adelante. Y algo muy importante y que siempre se tiene que utilizar es el aviso de advertencia de exposición. Este aviso también es perfectamente modificable y configurable y nos va a indicar la zona que está sobreexpuesta o subexpuesta de manera de poder ayudarnos al momento de realizar un correcto revelado. También encontramos estas flechas hacia arriba y hacia abajo que nos indican poder copiar los ajustes que vayamos a aplicar en nuestra fotografía de una manera rápida. Si tenemos un lote de fotografías que queremos, en este caso, poder copiar el mismo ajuste, simplemente damos copiar a la fotografía que ya revelamos previamente, seleccionamos todas las otras fotografías y aplicamos el ajuste con esta otra flecha o apretando el atajo de teclado control mayúscula B o control shift B y aplicamos el ajuste por lotes. De esta manera nos ahorramos mucho tiempo. Algo bastante importante que aclarar acá al momento de copiar ajustes es que si están trabajando con máscaras, normalmente trabajarlas de una forma independiente al momento de copiar estos tipos de ajustes porque no se aplican del todo bien. Más abajo y del lado izquierdo encontramos el visor de imágenes. Yo lo tengo configurado de esta forma. Normalmente el visor de imágenes les puede salir del lado derecho. No recuerdo muy bien cuál es el origen de Capture One, el panel original, pero creo que sale del lado izquierdo y el panel de los ajustes está del lado izquierdo y el panel de imágenes del lado derecho, perdón. Vamos a encontrar en el centro el visor completo donde pues vamos a poder modificarlo también si queremos cambiar el color a un color claro. De esta manera trabajar, esto va a depender de ustedes. Yo suelo utilizarlo en colores oscuros.
También cada fotografía, si se fijan, tenemos una indicación o una referencia. Yo las tengo todas en color naranja, indicando que solamente voy a trabajar las fotos en color naranja. También podemos agregarles estrellas. Yo puedo apretar acá, hacer clic e ir agregando las estrellas para marcar una identificación, o simplemente aprieto la tecla 0, seleccionando la fotografía, aprieto la tecla 0 y automáticamente se borran todas las estrellas que hemos aplicado. Esto para darle una categoría o una clasificación y de esta manera poder ubicarlas acá muchísimo más fácil. Si se fijan, en el color naranja tengo acá las 5 imágenes que he cargado previamente. Del lado derecho encontramos todo el panel ya donde vamos a tener tanto las fotos organizadas, el catálogo o la sesión que hemos creado, la clasificación, las etiquetas de color, fecha de la fotografía. Todo lo vamos a obtener acá en el panel de biblioteca. La siguiente pestaña viene siendo la pestaña de ajustes. Acá vamos a encontrar todos los ajustes que vayamos a realizar a nuestro RAW. La organización, como les digo, ya depende de ustedes. Yo lo tengo así. Acá coloqué lo que es la evaluación de exposición, que me indica a qué exposición original se tomó la fotografía. Y si se fijan acá fue casi un poco más por arriba del 0. Vamos a tener el histograma donde podemos hacer el análisis previo, que lo vamos a ver más adelante, las capas o máscaras que vayamos a crear o a trabajar, y también todos los parámetros a utilizar. Normalmente ustedes van a tener todos los parámetros acá incluidos, incluyendo niveles y curvas. Si se fijan, yo los tengo catalogados acá en ventanas o pestañas diferentes. Tengo las curvas por un lado, tengo los niveles, tengo acá lo que es el apartado de color para poder trabajarlo directamente. Tengo acá el apartado de blanco y negro. Si quiero trabajar fotografías en blanco y negro, ya tengo un panel específico para poder trabajar el blanco y negro según mi flujo de trabajo. También encontramos este panel, que es el panel, lo renombré como inteligencia artificial. Acá vamos a tener todos los pinceles para poder trabajar, los ajustes inteligentes que se le vayan a realizar a la fotografía, superposiciones, si vamos a trabajar fotos superpuestas, copiar el color de una imagen a otra. Todo eso lo tengo acá incluido porque es la parte que me va a permitir a mí trabajar de manera inteligente. Por eso lo renombré de esa forma. Tenemos también el apartado de forma, donde podemos corregir lentes, hacer correcciones de lentes, recortes, rotación, perspectiva, entre otras cosas, para poder trabajar nuestra fotografía lo más nivelada o equilibrada posible a nivel de perspectiva. También encontramos el apartado de refinar, que acá vamos a darle ya prácticamente los toques finales, como el enfoque, si queremos reducir el ruido, si queremos agregar alguna grano de película, el halo púrpura que normalmente se forma en las fotografías, lo vamos a poder corregir acá en este apartado. Y por supuesto vamos a tener un apartado de estilo, donde podemos encontrar todos los pinceles o estilos personalizados que ya trae Capture One, incluyendo los estilos propios que hayamos cargado o guardado previamente, y de esta manera poder ir trabajando si queremos aplicar algunos de estos estilos que están acá. Por ejemplo, este blanco y negro yo lo abro y tiene muchos estilos. Puedo seleccionar alguno y en base a ellos son estilos totalmente editables y modificables, y en base a uno que me haya gustado empezar a trabajar los parámetros para conseguir un mejor resultado o el resultado que nosotros deseamos. Y ya por último, en la pestaña acá tengo lo que es los metadatos, que es toda la información de la fotografía, incluyendo la información del creador, hora, fecha. La vamos a encontrar en este apartado. Esto es todo lo que encontramos en estas ventanas de ajuste o en este panel que tenemos del lado derecho. Creo que ustedes lo van a tener del lado izquierdo, pero es básicamente lo mismo. Y ya con esto tenemos lo que es la introducción a este panel y conocer un poco dónde tenemos cada herramienta. Ahora vamos a pasar a crear un nuevo catálogo o una nueva sesión, dependiendo cuál sea el caso o el uso que ustedes le vayan a dar. Yo por lo general trabajo con sesiones. Esto que estamos viendo acá es un catálogo creado previamente, pero me he dado cuenta que las sesiones trabajan mucho más fluido. En el apartado de archivo vamos a encontrar lo que es nuevo catálogo y nueva sesión. Si hacemos clic en nueva sesión o apretando el atajo de teclado Control N, se nos va a abrir esta pestaña. Acá tenemos que colocar el nombre a la sesión, la ubicación en que queremos que se guarde esa sesión, y por supuesto, si van a trabajar con sus carpetas, también hacer el renombre correspondiente para tenerla mejor ubicada y mejor organizada. De esta forma solamente voy a poner acá CO para crear una nueva sesión independiente y simplemente le damos a aceptar y se nos va a crear una nueva sesión. Por supuesto, no la voy a crear porque ya tengo una creada. Voy a darle cancelar, y si crean un catálogo como este que tengo acá en este momento, simplemente le tenemos que dar en importar
o Control Shift I o mayúscula I, se nos va a desplegar esta ventana de importación y acá podemos ubicar importar desde y buscamos la ubicación de nuestros archivos RAW. De esta manera importamos. Aparte de eso, puedo importar hacia otro lado. Si quiero importar a otro catálogo, lo puedo hacer directamente acá. Puedo copiar o añadir un catálogo. Si quiero tener una visión general del grupo, puedo habilitar grupos y de esta manera aumentar acá el porcentaje de visualización o semejanza que quiero para esos grupos. Y fíjense que acá automáticamente Capture One me identifica los grupos uno de uno. En este caso no suelo utilizarlo. También podemos trabajar con el ajuste de enfoque facial o el nivel de zoom. Si quieren trabajar, pues solamente limitar al rostro. Si queremos verlo a un 100%, un 200%, así va a ser la forma que al momento de importar esas fotografías se va a cargar en el programa. Por supuesto, también le podemos dar calificaciones a las importaciones que vayamos a realizar antes de llevarlas al programa directamente y simplemente selecciono las fotos y si quiero trabajarlas o son fotos que no están editadas, puedo marcarlas con la etiqueta de color rojo o agregarle una estrella y de esta manera las identifico para saber que son las fotografías que voy a comenzar a trabajar. Y si se fijan, acá automáticamente se empiezan a agregar. Tengo 3 fotografías con una estrella y 3 fotografías en color rojo. Y automáticamente acá en una estrella se nos crean 3 y en el color rojo también se nos crean 3, que son las que hemos seleccionado o añadido a la categoría previamente. También vamos a encontrar el formato, algo muy importante, el formato en el cual se encuentran esas fotografías que vamos a importar. Tenemos acá los diferentes formatos. Y esto lo identifica fácilmente el programa, así como otros parámetros como la fecha, modelo de cámara, entre otras opciones que vamos a encontrar acá. Lo normal es ubicar la carpeta de las cuales queremos importar estas fotografías y llevarlas directamente al programa. Una vez hayamos seleccionado las fotografías, simplemente le damos acá importar y automáticamente se cargan las fotografías. En este caso no lo voy a hacer porque ya tengo un catálogo creado con las fotografías que vamos a estar trabajando para esta guía completa de Capture One. Una vez con las fotografías importadas en Capture One, vamos a pasar al siguiente paso, que viene siendo la organización de los paneles. Normalmente la organización de los paneles se debe al flujo de trabajo que ustedes aplican al momento de realizar su revelado o postprocesado. En este caso tengo el panel o el visor de imágenes, lo tengo del lado izquierdo, pero si aprieto la tecla Control B lo puedo ocultar y de esta manera solamente me queda la fotografía que he seleccionado previamente para poder trabajar. Si vuelvo a apretar Control B, se me muestra este panel y si quiero ubicarlo en una mejor posición, simplemente aprieto Control Shift B y me pasa a la parte inferior. De igual forma, si quiero cambiar el panel de ajuste, simplemente aprieto Control T, lo puedo ocultar y si aprieto Control Shift T, puedo cambiarlo de posición y de esta manera ubicar los paneles de acuerdo a la preferencia o al gusto, siempre siguiendo lineamientos del flujo de trabajo que ustedes vayan a utilizar. Yo suelo utilizar en este caso el panel de ajustes del lado derecho y el visor de imágenes del lado izquierdo o en la parte inferior, cualquiera de los dos me sirve, pero para este caso lo quise ubicar del lado izquierdo. La organización de los paneles superiores también lo podemos realizar. Podemos configurar dichos paneles, simplemente apretamos clic derecho y acá nos va a aparecer si queremos icono con texto, es decir, si queremos las palabras. Esto viene ya de fábrica con los nombres. Para los que están iniciando en Capture One les viene bien dejar los nombres. En este caso yo lo tengo solo icono, así me le resta un poco más de espacio para tener más visualización de las imágenes y de los ajustes que vayamos a aplicar, pero recomiendo para los nuevos que estén iniciando en este programa pues poder tenerlos con iconos y textos. Igualmente, dando clic derecho podemos personalizar y acá se nos va a activar este panel con todas las herramientas. Fíjense que estos espacios en blanco que tenemos acá son los sitios que ya nos está indicando Capture One que podemos agregar ciertas herramientas. Yo puedo agregar por lo menos un panel de estilos si deseo, puedo agregarlo acá, fíjense, y se corre y se agrega allí, o lo puedo agregar directamente acá. Igualmente lo puedo retirar nuevamente y una vez tenga ya la configuración con los iconos que yo deseo, puedo ir directamente al apartado de hecho, darle clic y ya configurar mi panel superior. Hasta este punto ya hemos dado una pequeña introducción sobre el programa, hemos aprendido también a organizar los paneles directamente y aprendido a exportar o traer nuestras imágenes directamente desde carpetas hacia el programa.
Hago una pequeña pausa para decirte que si el video te está gustando, ayúdame con un gran like y por supuesto suscribiéndote al canal para que no te pierdas ningún contenido. Muy bien, vamos a proseguir. Ya una vez tenemos nuestro RAW directamente cargado al programa, lo siguiente que viene o el siguiente paso es poder analizar ese RAW. ¿Cómo analizamos el RAW? Pues ya esto lo he explicado en muchísimos videos tutoriales. Normalmente tenemos que hacer primero un análisis visual de nuestro RAW, si está correctamente enfocado, si no hay ninguna distorsión previa de nuestro lente, si no se ven halos púrpuras, y esta inspección visual nos va a ayudar directamente a poder pasar al siguiente paso, que es analizar el histograma. Si se fijan, en el panel de ajuste ya tengo la evaluación de exposición cargada y por debajo encontramos el histograma. Esto me va a ayudar a saber dónde tengo que empezar a trabajar una vez haya analizado visualmente mi fotografía. Fíjense que acá la fotografía, normalmente la mayoría de información está entre medios tonos y altas luces. Falta un poco de información en la sombra, puede ser contraste. En base a esta información que nos brinda el histograma, tenemos que empezar a trabajar. Y desde acá entramos de lleno directamente con el revelado o postprocesado. Antes de comenzar tenemos que crear previamente una capa para no trabajar directamente en la capa original, es decir, trabajar de forma destructiva. Podemos darle clic acá en el símbolo de más en capas y simplemente voy a buscar una capa de ajuste llena o vacía, depende cuál sea el caso. Para este caso en concreto y de manera general vamos a utilizar una capa de ajuste llena. Voy a hacer clic. Fíjense que ya tengo mi primera capa creada. ¿Cómo renombro esta capa? Pues simplemente doble clic y en este caso le voy a poner ajustes generales. Una vez renombrada mi capa, ya puedo empezar a trabajar directamente acá y empezar a manejar los parámetros con los cuales crea correcto para empezar a equilibrar la fotografía. ¿Y cuáles son esos parámetros? Pues simplemente la información que nos brinda el histograma. Fíjense que acá nos hace falta información en el área de medios tonos hacia abajo, por decirlo, hacia las sombras, hacia los negros, y por allí es que tenemos que comenzar a trabajar. Para poder visualizar si la capa es llena, aprieto la tecla M y fíjense que se me muestra con esta máscara en rojo directamente. También podemos activar nuestra máscara de enfoque para saber el área que está bien enfocada y también podemos activar el aviso o advertencia de exposición. Si se fijan, acá ya el aviso me indica zonas que están muy iluminadas o muy quemadas y zonas muy subexpuestas o ya zonas en negros muy puros. Vamos a ver si ya con el revelado o postprocesado se equilibran esas zonas y tratar de corregir un poco más el RAW. Acá voy a abrir un pequeño paréntesis para explicarles un poco lo que es la máscara de enfoque y lo que es el aviso o advertencia de exposición. Básicamente, la máscara de enfoque nos va a identificar áreas nítidas de la foto aplicando una máscara de color sobre esta área. Es lo que nos indica Capture One. Fíjense que esta es la zona que donde más enfocada, está la fotografía según Capture One. Por supuesto, la máscara de enfoque y el aviso o advertencia de exposición me van a permitir crear parámetros de acuerdo a lo que me brinda el histograma y puedo modificar esos parámetros. ¿Cómo lo hago? Para que no se vuelva esto todo un enredo, simplemente me puedo ir al panel de preferencias y acá voy a ponerlo por acá para que puedan verlo, para ver si cambia en tiempo real. Y fíjense que acá voy a tener enfoque y exposición. Si hago clic en el apartado de exposición, fíjense que se me va a activar una máscara en rojo y una máscara en azul, que son rojo para las altas luces y azul para las sombras o los negros muy puros. Fácilmente puedo modificar estos parámetros dependiendo el rango que yo vaya a trabajar. Fíjense que si a mí no me gusta que la fotografía esté muy saturada en esa área de los blancos, puedo bajar ese rango y ajustarlo de acuerdo al flujo de trabajo que vaya a utilizar para este revelado. En este caso yo siempre suelo utilizar 245 y para las sombras los puedo bajar o los puedo aumentar si quiero recuperar más áreas oscuras dentro de la misma fotografía. Yo suelo dejarlo normalmente en 10, para mí es un rango ideal para empezar a trabajar todas las fotografías. Puedo cambiar esos canales en los cuales voy a estar trabajando, RGB o canales ya por separado. Y por supuesto, si hago una selección de niveles de objeto, tener las sombras en 0, las altas luces en 255 y el umbral que yo manejo es de 0.10, tanto para sombras como para altas luces. Estos son los ajustes que yo tengo configurado de acuerdo a mi flujo de trabajo. Ustedes pueden configurarlo de acuerdo al flujo de trabajo que vayan a utilizar para el retoque de sus fotografías.
Por otra parte, también tenemos lo que es el enfoque, que también se puede configurar. Y si se fijan, yo tengo una opacidad de 40. Podemos ya esa opacidad bajarla si no queremos que sea tan fuerte, que solamente se marque en cierta zona. Podemos aumentarlo aún más. Yo la tengo en este caso en 40. Y el umbral, puedo aumentar ese umbral si yo determino que esas zonas no son tan nítidas. O puedo bajar ese umbral para indicarle que me muestre toda el área de enfoque de manera general. Yo suelo utilizar este umbral normalmente en 250, por allí más o menos. Es el umbral que manejo porque me permite poder tirar de estas capas. Si ven, acá hay unos picos y esos picos me indican que no solamente es esa zona que está marcada en verde donde hay enfoque, sino que puede ser toda esta área. Igual acá, toda esta área puede ser posiblemente la que esté en enfoque, y eso lo vemos haciendo un análisis visual. También puedo cambiar el color de esa máscara de enfoque. Dependiendo el color que ustedes deseen, le podemos dar un color en específico. Yo en este caso siempre utilizo el verde para identificar el enfoque de una manera más rápida. De esta forma podemos configurar estos dos parámetros. Es sumamente sencillo y ya Capture One nos brinda esta herramienta, y por supuesto no pueden faltar dentro de nuestro flujo de trabajo. Ahora sí, vamos a continuar. Ya una vez hemos identificado nuestra área de enfoque, ya podemos ocultarla, y también nuestra advertencia de exposición para saber las zonas que tenemos que trabajar la podemos ocultar. Ahora sí, entramos de lleno con el revelado o postprocesado. Una vez creada la capa, podemos empezar a trabajar por lo que es el balance de blancos. Normalmente yo no suelo tocar mucho el balance de blancos, al menos que sea necesario, pero para este caso pues sí lo voy a modificar un poquito, y lo que voy a hacer es llevármelo los tintes hacia el área del magenta, más o menos a 1.5, 1.7 por allí, y los Kelvin los voy a bajar de 5000 para darle un tono más azulado, un poco por allí más o menos. Algo así, podemos ir viendo el antes y el después. Vemos que ya la piel ya dejó de ser un poco naranja y pasó a tonos más neutros, más blancas. Una vez hemos configurado el balance de blancos, ahora sí podemos pasar a lo que es la exposición o el rango dinámico. Yo suelo trabajar con el rango dinámico directamente, y voy a empezar a bajar altas luces un poquito. Subo los blancos para equilibrar la fotografía. Recordemos que si bajamos altas luces, la fotografía tiende a aplanarse mucho, y los blancos lo que van a conseguir es ese equilibrio de esas altas luces que se están bajando. Vamos a ver la diferencia antes, después, bajando altas luces y subiendo blancos solamente. Fíjense cómo hemos conseguido matizar la fotografía y conseguir tonos o colores más fiables a la realidad o más naturales. Podemos bajar los negros un poco para darle más contraste. Esto pues va a depender de ustedes. Yo le voy a subir un toquecito, y también podemos subir las sombras si queremos conseguir un poco más de luz en estas zonas acá que se ven muy contrastadas, sobre todo el área del cabello. Vamos a pasar ahora al apartado de claridad, y acá lo que voy a hacer es bajar la claridad, aprovechando que tenemos un fondo neutro. Voy a bajar la claridad, y fíjense cómo la piel, vamos a hacer un close-up acá. ¿Qué pasa si aumento claridad? Fíjense los rasgos de la piel. Ahora la voy a bajar un poquito, bastante, y por supuesto compenso con estructura para que todos esos detalles no se pierdan al momento de bajar claridad. Vamos a ir viendo el antes y el después. Fíjense lo que vamos consiguiendo. Ya tenemos una fotografía más natural. Hemos corregido ciertas tonalidades que estaban allí dominantes, y no hay que agregarle mucho. De esta forma vamos haciendo nuestro postprocesado. Si queremos eliminar niebla o agregar niebla, pues depende de ustedes. Esto lo que me va a permitir es contrastar mucho más la fotografía. Normalmente pues no suelo utilizar niebla, al menos que vaya a trabajar directamente para poder crear un efecto maquillaje. Estoy trabajando con retratos directamente, y eso lo vamos a ver más adelante. Voy a dejar la niebla en 2 para contrastar, y acá en el apartado de exposición lo que voy a hacer es bajar el contraste porque ya le di niebla un poco. Voy a bajar a 5. La exposición la voy a dejar tal cual. Sí la puedo bajar un poco para equilibrar la fotografía, más o menos acá en 0.31 o en 0.19, y voy a subir el brillo un toquecito nada más. Podemos saturar porque vemos que la modelo está muy blanca. La podemos saturar un toquecito. De esta manera le damos
ese tinte rojizo a la piel, fíjense. Si es mucha saturación, pues estos parámetros son totalmente modificables. Le voy a dar solamente un 3 de saturación. ¿Sí ven? Ya tenemos algo y hasta este punto ya hemos aprendido a crear una capa de ajuste nueva, sea vacía o llena, y a modificar ciertos parámetros para iniciar con lo que es el procesado o postprocesado de este RAW. Una vez tenemos nuestro RAW ya con los parámetros base corregidos, lo que es luminosidad, alto rango dinámico, el contraste, ya podemos pasar al siguiente nivel para trabajar de forma más avanzada. Y acá entran en juego lo que son las máscaras. Básicamente las máscaras lo van a permitir poder hacer selecciones muy precisas de áreas y poder trabajar la fotografía por secciones o por separado. Pero ¿cómo creamos una máscara? Pues simplemente creando una nueva capa que ya lo hemos visto, capa de ajuste vacía en este caso si vamos a trabajar con máscaras, y dependiendo del área que vayamos a trabajar la renombramos. Simplemente voy a renombrarla como ojos. Y ya tengo mi máscara creada. Si aprieto la tecla M no se va a visualizar porque es una capa de ajuste vacía. Y ahora voy a hacer un close-up del área que voy a trabajar, en este caso los ojos. Y simplemente selecciono mi pincel y puedo pues hacer una selección del área que quiero. En este caso voy a llevarme la dureza y el flujo a tope para que me quede el pincel totalmente redondo y así ir creando esta máscara. Fíjense, voy a hacer un clic acá, un clic acá, y si aprieto la tecla M vemos el área o la máscara que ya nos ha creado. Las máscaras cumplen un rol fundamental en nuestro flujo de trabajo porque vamos a poder modificarlas a nuestro gusto y sobre todo trabajan de la mano con los pinceles. Si se fijan, ya seleccioné el pincel de trazo. Y hasta este punto, si no saben o no conocen sobre el funcionamiento de los pinceles, precisamente ya creé un video tutorial sobre pinceles que está disponible en el canal. Por acá arribita le va a estar saliendo el enlace si quieren echarle un ojo. Ahora sí, continuamos y ya tengo mi selección con pinceles y como siempre digo, no podemos dejar las máscaras de esta forma. Y acá entra en juego otro punto que viene siendo lo que es el refinamiento. Para refinar las máscaras o las capas que hemos creado, simplemente podemos hacer clic derecho en la máscara o en la capa que vamos a trabajar y buscamos la opción refinar. Mientras más sea el radio, más va a ser el difuminado o más va a ser el área que va a cubrir esta máscara y se va a integrar muchísimo mejor con la zona que estamos seleccionando, y mientras menor sea ese radio, pues más sólida se va a hacer. En este caso hay que buscar un valor donde esta máscara influya directamente, más o menos acá. Fíjense, le voy a dar a aplicar y fácilmente puedo crear otra máscara en la misma capa de ojos. Acá, fíjense, voy a hacer algo así. Voy a apretar la tecla R en mi teclado o dando clic derecho, podemos refinar la máscara. Y fíjense cómo automáticamente se adapta con los mismos parámetros que le hemos agregado al área que estamos seleccionando. Damos a aplicar y ya tengo mi máscara en el área que quiero. En este caso la voy a hacer juntas y lo que voy a hacer es agregarle acá ojos y labios. Y de esa manera solamente lo que hago es apretar la tecla M para ocultar esa máscara. También acá puedo mostrar o ocultar la máscara directamente en el ojo que sale acá. Y fíjense que acá también tenemos otra ventana donde se nos van agrupando todas las capas que estemos realizando o las capas en las cuales estamos trabajando. En este caso estamos en la capa de ojos y labios y ya podemos empezar a modificar los parámetros en esa capa que hemos creado previamente. Fíjense, acá lo que voy a hacer es aumentar la saturación para recuperar un poco el color y voy a hacer exagerado, me la voy a llevar al 50%. Y fíjense, vamos a ver un antes y un después solamente de la capa. Antes, después, antes, después. Hemos recuperado bastante información o saturado bastante los labios para recuperar ese color natural y también en el área de los ojos. Si vamos de manera general, hemos realizado un pequeño revelado muy sencillo. Por supuesto, cada capa de ajuste va a tener su indicador de opacidad en el cual podemos controlar ese nivel. Si lo vemos muy exagerado, podemos controlarlo directamente con su indicador de opacidad respectivo. En este caso lo voy a dejar a un 75%.
Hasta este punto hemos aprendido a importar imágenes hacia nuestro programa. Hemos aprendido a analizar un RAW previamente sabiendo la información tanto visual como la que nos brinda el histograma. Hemos aprendido sobre cómo crear capas y para qué funcionan las capas, y también cómo crear máscaras y su funcionamiento, recordando que estas vienen estrechamente ligadas con el pincel y que cada capa de ajuste o máscara que realicemos tiene su indicador de opacidad para poder controlar esos niveles de una forma más precisa. El siguiente punto dentro de este apartado de postprocesado o revelado viene siendo el apartado de curvas y niveles. Para este caso lo tengo de manera independiente, a ustedes les va a salir todo en la pestaña de ajustes. Si me voy al apartado de curvas, fíjense que acá yo tengo seccionadas las curvas, tengo el apartado RGB, tengo el apartado Luma y el apartado de los colores. Si voy a trabajar en un color específico, simplemente lo selecciono y trabajo en base a ese color. Y antes de tocar las curvas, tenemos que saber de lleno qué son las mismas. Básicamente las curvas nos van a permitir trabajar en un espacio bidimensional donde vamos a tener incluidos el histograma, es decir, la información de la fotografía la vamos a tener incluida en el mismo panel de curvas. Esto nos ayuda muchísimo a la hora de saber o poder editar cada punto en específico para saber dónde tenemos que empezar a retocar. Si vemos, tenemos el perfil acá RGB, que es el perfil completo, y acá puedo modificar las curvas. Del lado izquierdo voy a encontrar el punto indicativo de las sombras, y del lado derecho voy a tener otro punto indicativo en la parte superior, que es el de las altas luces o los blancos muy puros. Si yo bajo ese punto al 0, me lo estoy llevando al mismo nivel o al eje X de las sombras, y básicamente lo que estoy haciendo es oscureciendo la fotografía. Por otra parte, si aplico de manera inversa y arrastro ese punto a la parte superior, es decir, siguiendo el eje Y en ese mismo plano bidimensional, estoy consiguiendo una luminosidad extra en la fotografía, es decir, me la estoy llevando hacia los blancos muy puros, consiguiendo que la fotografía se ilumine por completo. Ya conociendo la base de estos dos puntos, ya podemos empezar a trabajar, pero antes vamos a tener la ubicación o la información de este panel. En la parte superior vamos a tener una serie de ventanas. Si hago clic, puedo modificar directamente con parámetros ya preestablecidos que me ofrece Capture One, y puedo ir modificando de acuerdo al uso que le vaya a dar a las curvas. También dentro del apartado de curvas encontramos lo que es el intervalo Luma, que viene siendo la luminosidad de la fotografía. También podemos ver un histograma que nos muestra toda la luminosidad que posee la fotografía en sí, indispensable para poder trabajar máscaras luminosas. Y por supuesto los canales RGB por separados para poderlos trabajar de manera independiente y poder mover cada color en cada canal y así conseguir tonos bastante interesantes. Esto que les explico es muy por encima. Ya en mi canal tengo un video dedicado al tema de curvas en Capture One y próximamente estaré realizando un video renovado, así que estén muy pendientes. Para este caso solamente voy a utilizar el apartado Luma y lo que voy a hacer es crear acá una curva de 5 puntos. Y voy a modificar un poco esa curva en el apartado Luma. Pero fíjense qué pasa cuando bajo las curvas. Estoy creando contraste en una capa que es la capa que estamos trabajando, que es la capa de los ojos y labios. Yo no quiero eso, para eso me voy a la pestaña de ajustes y simplemente voy a irme acá a seleccionar ajustes generales. Me voy a curvas y nuevamente creo una curva de 5 puntos. Y ahora sí puedo trabajar directamente en zonas de manera general en la fotografía. Lo que voy a hacer es crear un poquito de contraste, no mucho, con curvas, y voy a lavar la fotografía un toquecito. Y voy a bajarla en el área de altas luces, fíjense. Un toquecito nada más. De esta manera puedo ir viendo lo que ya estamos consiguiendo con nuestra fotografía. Por otra parte, tengo el apartado de niveles y lo que voy a hacer es nivelar un poco la fotografía de manera general también. Acá fíjense, voy a llevármela hasta este punto y puedo modificar ahora sí el indicador de medios tonos para darle algo de luminosidad en esa área allí. Vamos a ver el histograma, fíjense ya cómo se empieza a equilibrar, y si vemos el antes y el después, vemos que ya hemos contrastado notablemente la fotografía, recuperando muchísima información.
Desde acá ya entramos de lleno a lo que es el apartado de color. La verdad que el tema de ajustes generales es muy sencillo de modificar. Lo que son las curvas, los niveles, son cosas sumamente sencillas y que encontramos en todos los editores o reveladores RAW. Pero ahora viene el punto fuerte de Capture One, que viene siendo la colorimetría. Y para eso nos vamos a ir al apartado número 3 de color. Y acá vamos a encontrar nuestro editor de color y balance de color. Esto va a ser fundamental para nosotros poder trabajar el color dentro de Capture One. Por supuesto, tenemos que tener bases o conocimientos sobre colorimetría, cuáles son los colores complementarios, los colores primarios y secundarios. Por lo menos la noción básica sobre la teoría del color, para de esta manera poder trabajar nuestras fotografías de una mejor manera. Vamos a tener en el editor de color un apartado básico. Este apartado vamos a encontrar todos los colores de manera normal, y si queremos modificar un color en específico, simplemente seleccionamos ese color. Puedo bajarle la saturación, fíjense en los labios, y en el color rojo puedo aumentar la saturación si así lo deseo. Puedo bajarle luminosidad, subir luminosidad, pero esto va a depender muchísimo de ustedes. Yo voy a configurarlo de esta manera para que ustedes puedan ver, y también podemos trabajar pues el apartado avanzado y el apartado tono de piel. En este caso, como estamos trabajando con una fotografía de retrato, vamos a irnos directamente al apartado tono de piel. Acá voy a ampliar un poquito para seleccionar un área. Esto también lo hemos visto ya en tutoriales pasados, lo que es tono de piel, corrección de tono de piel, color grading. Ya tienen videos en el canal, videos completos, y por supuesto cualquier duda que tengan simplemente me la hacen saber en el cajón de comentarios y con gusto yo se las resolveré. Voy a hacer un clic acá en el cuentagotas que me sale en el apartado de tono de piel y voy a buscar un área neutra, un área que normalmente no cambie de color, que se asemeje mucho más al color natural de nuestra modelo, y yo suelo buscar por acá, por esta zona. Si se fijan, toda esta zona está quemada, está roja, y lo que voy a hacer es una selección como por acá. Una vez con la selección lista, podemos configurar acá, en este caso la suavidad, vamos a dejarla en 25. Yo suelo siempre trabajarla al tope, pero vamos a dejarla en 25. Podemos modificar lo que es cantidad y uniformidad a través del matiz, saturación y luminosidad. Podemos cambiar ese matiz, fíjense. Si lo queremos llevar a verde o a magenta, pues lo podemos hacer. En este caso lo voy a bajar un toquecito. Voy a saturar la fotografía o desaturarla, dependiendo cuál sea el caso. Para este caso la voy a saturar a -5 y puedo darle más luminosidad si lo deseo. Recordemos que estamos trabajando solamente en base a la selección que realizamos. Acá vemos los parámetros de selección en los canales RGB correspondientes, y lo que voy a hacer es aumentar luminosidad más o menos al 3. Ahora vamos a pasar al apartado de uniformidad. Acá es muy importante porque acá tenemos que controlar lo que es los parámetros de cantidad. Los vamos a controlar con uniformidad. Si yo aumento el apartado del matiz, fíjense, a un 100%, me va a dar un 100% del matiz que ya seleccionamos previamente acá, y yo no quiero eso porque se me va a mezclar tanto el color o el tono de piel original con el matiz que yo le estoy dando, y se me va a volver un efecto no deseado, que es lo que no quiero para esta fotografía o para este retrato, y simplemente me lo voy a llevar a un 50%. La saturación me la voy a llevar más o menos a un 35%, y la luminosidad me la voy a llevar más o menos a un 40%. De esta manera conseguimos mejor uniformidad en la piel de esta forma. Acá hay un pequeño detalle, y es que en el apartado de curvas, acá en ojos y labios, no quité lo que fueron las curvas. La voy a restablecer porque se ve un contraste allí que no deseo. Me voy a ir nuevamente al apartado de ajustes generales y al apartado de color. Ahora sí, ya tenemos la selección de nuestra piel lista. Fíjense, hemos equilibrado un poco la tonalidad, consiguiendo resultados muchísimo más naturales. Si queremos aumentar el brillo de manera general, simplemente pues nos podemos ir a ajustes generales y aumentar un toquecito el brillo. Me lo voy a llevar a 7. De esta manera no pierde tanta luz o luminosidad la fotografía. Lo que voy a hacer ahora es ocultar el visor de imágenes. Voy a ocultarlo, perdón, acá, y me voy a quedar solamente con la fotografía. Y ahora voy a pasar al apartado de refinar. Hasta este punto ya tenemos la fotografía previamente revelada, no hay que hacerle mucho.
y simplemente el apartado de refinar es para exportar la fotografía. Pero antes de irnos acá a refinar, ya se me iba a olvidar, voy a irme al apartado de corrección y voy a corregir ciertas áreas que no deseo acá. Fíjense, esta chica tiene acné y lo que vamos a hacer es corregir ciertas zonas para que no se vea de esa forma. Igual podemos aplicar una capa nueva y aplicar un efecto maquillaje que también lo tengo ya disponible en el canal. Cómo crear este efecto maquillaje, cómo podemos conseguir esa sensación de maquillaje en la piel directamente acá en Capture One, pero en este caso, como es algo rápido, lo vamos a hacer de esta forma. Esto va a ser muy leve para que no se vean esos detalles tan pronunciados. Solamente algo leve. Y vamos corrigiendo todas esas áreas o imperfecciones que veamos en nuestro modelo. Voy a dejarlo así. Voy a apretar la tecla B y fíjense ahora el cambio que hemos conseguido solamente pues utilizando el pincel corrector, y automáticamente se me crea una corrección o una capa de corrección que yo puedo renombrar como detalles. Por acá me faltó también, acá mismo en el apartado de detalles, me faltó acá un área. Voy a corregir allí para que no se vea. Allí ya lo tenemos. Todavía se ve algo allí. Voy a seleccionar. Voy a ampliar. Control B y ya tapamos ese detalle allí. Bien, ahora antes de pasar al apartado de refinar, porque esto ya viene siendo el último paso prácticamente para hacer retoque de retrato, voy a irme al apartado acá de estilos y voy a buscar un pincel para darle más luminosidad y sacar mayor detalle a lo que serían los ojos. Y acá en el apartado de pinceles, estilos de pincel incorporados, vamos a encontrar estos pinceles donde básicamente podemos trabajar el Dodge and Burn directamente con pinceles sin realizar ninguna modificación previa. En este caso voy a buscar el Dodge para dar brillo, me voy a ir directamente al apartado acá de las capas y sin crear una capa nueva ni nada, simplemente lo que voy a hacer es buscar el área que quiero trabajar. Fíjense que no he creado ninguna capa, voy a clic derecho para modificar el pincel, voy a darle un poco más de dureza al 50% y el flujo me lo voy a llevar más o menos a un 30%. Voy a deshabilitar esta opción porque no estoy utilizando la tableta sino el mouse, y simplemente ahora fíjense lo que voy a hacer. Voy a pasar acá, fíjense, y voy a pasar acá. De esta manera consigo crear luminosidad en esa zona del ojo, fíjense, antes, después, y por supuesto puedo controlarle la opacidad más o menos a un 70%, 75%. Yo suelo utilizar entre el 75 y el 90, antes, después, y ahora voy a crear otro pincel que va a ser en este caso el Burr, y lo que voy a hacer es ampliar mucho más porque quiero sacar detalles mucho más pequeños como estas zonas por acá, fíjense, para crear ese contraste en el ojo. Fíjense, todas estas zonas, todo este detalle. Esto, si tienen una tableta, hacerlo de esta forma. En este caso, como no quiero activar la tableta, lo voy a hacer con el mouse, pero lo ideal es que ustedes le saquen todo el partido posible a estos detalles acá. Fíjense. Esto lo que me va a hacer es crear contraste en el ojo. Esto es algo casi imperceptible, pero créanme que sí se ve. No importa si se pasan un poco. Inclusive podemos refinar esas capas, pero en este caso no lo voy a hacer porque no serviría de nada, porque son detalles muy mínimos.
Muy bien, voy a hacer algo por acá así. Voy a ampliar un poquito más y voy a darle acá. Si vemos el antes y el después, fíjense, antes, después, fíjense cómo hemos conseguido mayor detalle. Inclusive podemos irnos acá y buscamos claridad y estructura, fíjense. Y le sacamos aún más partido a esa zona allí, aumentando la estructura y la claridad. Vamos a ver un antes y un después, lo que hemos conseguido. Muy bien, antes, después. Voy a apretar la tecla B para que se nos quite el indicador de las máscaras. Y podemos ver un antes y un después. Si los ojos los vemos muy exagerados, pues lo podemos modificar. Me voy a ir al apartado del Dodge y voy a bajar allí la intensidad de esa capa más o menos a un 60%. Sigo viendo el antes y el después. Podemos bajar aún más. Y vamos viendo el antes y el después. Lo voy a dejar así. Inclusive le podemos sacar mayor partido a los labios con el Board. Voy a irme acá al Board. Seleccionar la tecla B para el pincel. Voy a aumentar acá. Y podemos toda esta área acá darle un poco más de contraste. ¿Y ven? Si quitamos el Board, fíjense cómo hemos contrastado un poco más los labios para que no se vean tan pálidos. Muy bien, aprieto la tecla B para ocultar los puntos de las máscaras. Y fíjense que ya hemos conseguido pues simplemente un pequeño revelado o postprocesado con esta fotografía o con este RAW en el cual estamos trabajando, que por supuesto lo descargué de la página de Signature. Muy bien, voy a activar el visor porque ahora vamos a pasar al apartado ya de máscaras nuevamente, pero vamos a trabajar ya de una forma un poco más profesional con lo que serían las máscaras de luminosidad y lo que serían la creación de estas máscaras a través de degradados radiales o lineales. Para eso voy a activar lo que sería esta otra fotografía que tenemos acá. Y lo que vamos a hacer con esta fotografía en el apartado de máscara, fíjense que no tiene ningún retoque en específico, en una foto neutra. Si vemos el histograma tiende hacia el área de las sombras o los negros, inclusive hay un pico acá muy alto de azul en el área de los negros, que puede ser toda esta zona por acá. Fíjense que si paso el puntero por esta zona o por cualquier zona de la fotografía, automáticamente en el histograma y en el aviso de evaluación de exposición se me crea un indicador de color naranja que, valga la redundancia, me está indicando la zona que estoy seleccionando entre los puntos RGB del mouse. Lo que vamos a hacer es analizar esta fotografía rápidamente. Ya vemos que está hasta el área de la sombra porque el histograma tiende a irse hacia la izquierda. Le falta información en el área de medios tonos y las iluminaciones, pero es una fotografía que está tomada al atardecer. La verdad que está bastante bien. Lo que vamos a hacer es unos pequeños retoques. Simplemente lo que voy a hacer es aumentar un poquitín el brillo, nada más, solamente un toquecito. Puedo aumentar la exposición si deseo para nivelar un poco, pero voy a perder detalles del atardecer, así que solamente le voy a dar un toque a 0.08. Voy a subir negros para recuperar cierta información de las zonas debajo de los árboles. Puedo bajar sombras para crear un poco más de contraste, pero en este caso la voy a subir un toquecito a 2 nada más. Y en este caso, altas luces, si las toco, fíjense que no hay mucha diferencia, así que las voy a bajar a tope. Y los blancos tampoco va a haber mucha diferencia, pero sí los vamos a subir un toquecito como al 40, más o menos al 45, por allí. Podemos trabajar el balance de blancos si lo llevamos más hacia el área de, en este caso, de los naranjas para hacer un atardecer, pero la foto se empezaría a ver un poco naranja. En este caso, si me la llevo al área de los azules también, lo que voy a hacer es conseguir un tono un poco más bajo y por supuesto el tinte hacia el área de los magenta, porque me gusta darle este toque de magenta a la fotografía. Fíjense que ya con esos pocos parámetros hemos modificado la fotografía, vean, solamente con retoques muy sencillos y muy leves, pero lo que quiero es conseguir un pequeño retoque porque vamos a pasar ya al apartado de el intervalo luma o las máscaras de luminosidad, y quiero trabajarlas para mezclarlas o aprovecharla para que el video no se haga tan extenso, esta guía no se haga tan extenso, con las máscaras radiales o lineales.
Bien, ya tenemos nuestra imagen acá. Pues me disculpen porque hice el ajuste en la misma capa, pero ya ustedes saben que hay que crear una capa nueva. Esto para hacerlo de una manera muy rápida. Y lo que voy a hacer es seleccionar mi máscara radial. Fíjense que al seleccionar mi máscara radial, pues puedo crearla automáticamente desde la zona que yo quiero y esta máscara la puedo ubicar. Simplemente selecciono mi máscara, puedo ubicarla, ampliar el rango si así lo deseo y también la voy a ubicar por esta zona, más o menos por acá. Por acá quiero que salga desde por acá, de esta zona que es donde viene la luminosidad, y puedo extenderla de esta forma. Si apretamos la tecla M, vemos que la máscara solamente está afectando el área roja que vemos por acá. Yo no quiero que eso sea así, así que voy a apretar Control I para invertirla, y de esta manera hago que el haz de luz que vamos a crear salga de esta zona y vaya por todo esto acá. ¿Sí ven? De esta forma ya conseguimos crear una máscara para simular una iluminación, aprovechando que estamos en un atardecer. Y voy acá a empezar a crear lo que sería nuestra máscara radial. Esta máscara radial la voy a renombrar como rayos de luz. Y simplemente si aprieto la tecla M veo dónde está incidiendo la máscara o el área que me va a afectar. Haciendo clic derecho puedo visualizar la máscara como intervalo luma. Pero antes de hacerlo tenemos que ver nuestra máscara en escala de grises. Para eso me voy a ir acá, mostrar máscara en escala de grises, o apretando la tecla Alt M. Ya viendo mi máscara luma como tal, yo puedo refinarla si quiero que me afecte ciertas zonas, pero en este caso no lo voy a hacer porque ya el intervalo luma se encarga de ajustar la máscara o esta máscara luminosa en las zonas que yo quiero que afecten directamente. Para eso voy a apretar la tecla M para ocultarla, y lo que voy a hacer es llevarme los Kelvin a tope, fíjense, hacia los naranja puro, porque es el color que normalmente conseguimos. Unos naranjas bastante intensos, rojos también encontramos. Voy a darle, si quiero darle exposición, pero en este caso le voy a dar un toquecito. Puedo darle brillo. Puedo darle altas luces porque son reflejos. Sombras las podemos bajar o las podemos aumentar, depende cuál sea el caso. Altas luces porque son reflejos, y vamos a aumentar blancos también. Y vemos la diferencia del antes y el después. Vemos cómo hemos creado iluminación en todas esas zonas. Voy a irme hacia el área o el apartado de color y voy a buscar acá el apartado básico, los tonos rojos, y los voy a saturar. Y también los naranjas los voy a saturar un poquito. De esta manera creo una máscara luminosa en todas esas áreas de luz que yo considere que van a ser necesarias intervenir para crear este efecto de rayo que viene desde el lado derecho. Fíjense, vamos a ver un antes, vemos la fotografía original, vemos la sombra que se proyecta acá, y si vemos el antes y el después, vemos el haz de luz que hemos creado. Lo que voy a hacer ahora es modificar en la capa de imagen original el color verde, porque ese color no me gusta mucho, y lo voy a bajar hacia el tono amarillo para crear esa sensación. Puedo utilizar el cuentagotas para modificar un color en específico, pero en este caso lo voy a dejar así. Y voy a saturar un poquito con rojo. Los naranjas los podemos quitar, pero en este caso lo voy a saturar un toquecito también. Los amarillos, vamos a saturar amarillos y nos lo podemos llevar hacia los tonos naranja un toquecito nada más. Así realzamos todos estos colores amarillos, naranja que están presentes en la fotografía, y también resaltamos el rayo de luz que acabamos de crear con esta máscara radial. Fíjense, vamos a apretar la tecla M, vemos todo lo que está afectando la máscara, toda esta zona. Inclusive si la selecciono directamente, puedo indicarle que me afecte más zonas aún, ponerla un poco más amplia, y de esta manera me está afectando casi toda
la fotografía, fíjense, y ya simulamos una entrada de luz por esa área o por esa zona, y de una vez también pues realizamos unos pequeños ajustes de este RAW. De esta forma trabajamos con estas máscaras radiales, y también si apretamos al M vemos lo que es la máscara luminosa. Y hasta este punto hago otro paréntesis para explicarle un poco el funcionamiento del intervalo luma. Vamos a apretar el atajo de teclado para los que tienen configurado sus atajos de teclado de esta manera. Apretamos la tecla L y se nos va a abrir el intervalo luma. Se nos va a desplegar este panel de intervalo luma, y acá vamos a hacer una pequeña introducción, algo muy por encima sobre el funcionamiento de estos intervalos o cómo funcionan las máscaras de luminosidad. Y a primera vista vamos a tener el rango que va desde 0 hasta 255. Ese va a ser el límite o el tope tanto para las sombras o los negros muy puros como para las altas luces. De igual forma, este rango se muestra de manera visual con estas barras indicativas que vemos acá. Si vemos, tenemos el color negro representativo para las sombras o los negros muy puros, y el color blanco representativo para las iluminaciones o los blancos muy puros. También tenemos la disminución, que viene siendo el degradado que podemos manejar con esta capa o con este rango. Fíjense que si yo muevo el indicador y acá abro el deslizador, puedo hacer barridos más suaves. De esta manera hago que mi máscara de luminosidad se adapte a las zonas que quiero trabajar. Por otra parte, puedo trabajar con un intervalo invertido. Fíjense que puedo acá invertir el rango para buscar iluminación en zonas en las cuales a veces se hace difícil determinar en la fotografía, pero para este caso solamente vamos a aplicar esta máscara de luminosidad de una manera muy sencilla. Podemos manejar ese radio con el cual queremos que se despliegue la máscara. Yo suelo utilizar aproximadamente el radio en 300 y la sensibilidad al 100% para poderla trabajar. Y tenemos otro indicador que podemos visualizar la máscara que ya hemos creado previamente, esto para trabajar en tiempo real. Para este caso voy a destildar lo que es la visualización de la máscara y voy a activar nuevamente apretando al M lo que sería mi máscara luminosa. Y fíjense que acá me muestra ya la luminosidad en la cual voy a trabajar. En base a esto voy a empezar a mover ciertos parámetros para conseguir este efecto de iluminación en nuestra fotografía. Y lo que voy a hacer es arrastrar el área de los negros o el indicador de los negros, aprovechando que ya movimos el deslizador, lo voy a dejar así, y buscar una zona donde vea que se ilumina. Igualmente puedo mover este indicador blanco, fíjense, para quitar iluminación en ciertas áreas. Pero en este caso, como la iluminación es constante y está entrando desde una zona en específico, vamos a mover solamente el indicador de los negros. Mantenemos el radio y la sensibilidad al 100 y ya podemos aplicar nuestra máscara. Esto es sumamente sencillo, le damos a aplicar y ya tenemos nuestra máscara aplicada. Fíjense cómo ya hemos conseguido una iluminación parcial en esa zona, resaltando mucho más el atardecer. Inclusive podemos aumentar aún más estos grados Kelvin y manejar un poco lo que sería la claridad para darle un poco más de difusión a ese rayo. Le bajamos la claridad y la estructura. Inclusive podemos agregarle algo de niebla o quitarle niebla para conseguir un mejor resultado. Si vemos, podemos ver el antes y el después, y fíjense la iluminación artificial que hemos creado a partir de esta máscara de degradado radial, aplicando el intervalo luma o máscaras de luminosidad. También la máscara de degradado lineal es muy sencilla de utilizar. Simplemente si quiero crear acá un pequeño haz de luz también viniendo de esta forma, también lo puedo crear y puedo ir modificando esa zona allí. Fíjense. Y así complemento con la luminosidad que ya tengo de manera radial. Y así se cambia de manera radial a lineal. Fíjense, podemos ubicarlas como inclusive como por acá. Y le puedo decir que me abarque toda esta zona. Fíjense, apretando la tecla M vemos el área que me está abarcando. Y si vemos un antes y un después, también tenemos toda esa zona iluminada. Ustedes aplican el tipo de máscara que más les guste para poder crear este efecto de luminosidad. Yo acá les estoy enseñando cómo poder trabajar este tipo de máscara y la verdad que son sumamente sencillas de poder trabajar. Por supuesto, todos estos parámetros son configurables. Podemos bajar la opacidad si la vemos muy intensa y podemos ir agregando otros parámetros si consideramos que sea necesario.
Muy bien, ya hasta este punto ya debemos de saber cómo poder revelar o procesar una fotografía de manera muy rápida y muy sencilla. Ya lo que queda es poder retocar otros parámetros para poder trabajar, y antes ya de finalizar con el video, porque se nos hizo bastante largos, hasta el momento llevo 1 hora con 16 de grabado. Vamos a ver en el proceso de edición del video cuántos minutos quedan realmente, pero creo que hasta este punto ya hemos cubierto la mayoría de la información para aprender a utilizar el programa. Igualmente, les repito, cualquier información que se me pase o quede por fuera, o que ustedes tengan alguna duda que quieran resolver, simplemente me la hacen saber en el cajón de comentarios, y como siempre yo estaré atento para poder resolverla. Vamos a pasar ahora, ya para finalizar, con otra imagen que tengo acá, que yo quería mostrarles el funcionamiento directo del aviso o advertencia de exposición. Fíjense que si yo activo este aviso, me va a marcar áreas azules y áreas rojas. Las áreas azules son las áreas de sombra que están muy pronunciadas dentro de la fotografía, y las áreas rojas son las áreas que están muy quemadas. Con esta fotografía lo pudimos apreciar de una manera muy sutil, pero acá lo podemos apreciar de una manera mucho mejor. Esto lo podemos corregir. ¿Cómo nosotros corregimos una fotografía? Porque es la base, en este caso, de este panel o de esta pestaña o de este apartado acá de advertencia de exposición, que por eso Capture One lo pone aparte como una pestaña independiente y modificable, porque es un parámetro fundamental a la hora de realizar una corrección en nuestro RAW o nuestra fotografía. Fíjense que acá ya el programa nos brinda la información de las zonas que tenemos que trabajar. Entonces, ¿en base a qué trabajo yo? Veo que hay zonas muy oscuras, que son las azules, y veo que hay zonas muy iluminadas. Pues me voy directamente al alto rango dinámico, y lo que hago es bajar altas luces. Vean cómo toda la zona que es roja se pierde, y simplemente lo que hago es subir sombras hasta que desaparezca toda esa información, o la mayor parte de la información. No tiene que ser toda, porque siempre van a haber zonas o muy oscuras o muy quemadas. Bien, fíjense ahora la diferencia de saber trabajar con el aviso o advertencia de exposición a no saber trabajar y empezar a tocar a veces parámetros independientemente, sin tener un conocimiento previo del funcionamiento de este botón que ya nos brinda Capture One. Vamos a ver un antes y un después, y vemos la diferencia que hay en la recuperación de información de nuestra fotografía. Quise hacer este apartado acá independiente con esta fotografía precisamente porque acá siempre dejamos por fuera estas pestañas o estos paneles que nos brindan ya los programas y que son fundamentales a la hora de poder trabajar. Muy bien, ahora sí, ya vamos a pasar al siguiente apartado para finalizar, y es el apartado de refinar. Este apartado de refinar, lo que vamos a hacer acá es darle un enfoque a la fotografía. Voy a acercar para que se pueda apreciar, porque el punto central de este RAW viene siendo el rostro o los ojos de esta modelo, que la verdad son hermosos. Y acá en el enfoque podemos manejar una cantidad. Voy a irme acá al apartado de ajustes, y fíjense que acá vamos a tener que crear una capa de ajuste general. En este caso vamos a trabajar en esta capa que ya la creamos. Me voy al apartado de refinar nuevamente, y acá voy a darle 300. Y si nos vamos ahora a apretar la tecla Alt y esta flechita que está acá de restablecer, y haciendo clic, vemos el antes y el después. Podemos ver el antes y el después sin soltar, la tecla Alt, y vemos lo que estamos refinando. Este refinamiento también lo podemos trabajar con máscaras. Seleccionamos con un pincel y seleccionamos las zonas que queremos retocar. De esta manera trabajamos de una manera más precisa y más profesional. En este caso, el enfoque se está aplicando de manera general. Podemos reducir el ruido de la fotografía, reducir también el nivel de detalle que se pierde al momento de reducir el ruido, y si estamos trabajando con colores podemos reducir el ruido de ese color también. Capture One ya nos brinda esta muestra acá para dar una visualización previa de cómo quedaría esa reducción de ruido o el enfoque que le vayamos a dar, y ver la previsualización final. También dentro de la pestaña de refinar encontramos lo que es granos de película, si queremos eliminar polvo
Y si queremos reducir el aro púrpura, lo podemos hacer directamente acá en la misma pestaña de refinar. Y ya una vez con nuestro procesado RAW listo, lo que queda es exportar nuestra imagen al formato que vayamos a utilizar. Para eso, vámonos directamente a la pestaña de exportar, hacemos un clic y acá se nos va a desplegar un panel. Este panel es bastante interesante y sumamente importante para nosotros crear exportaciones correctas de acuerdo a lo que vayamos a utilizar, si son fotos para impresión a gran escala, si son fotografías para redes sociales, si van a ser formatos para poder trabajar en otros programas. Acá tenemos que tener en cuenta todo ese proceso al momento de exportar nuestra fotografía. Ya tenemos nuestro RAW listo, todavía no está siendo procesado, sigue siendo un RAW en formato .cr2. Ahora queremos exportarlo. Supongamos que yo quiero exportarlo en JPG máxima calidad, ya automáticamente acá Capture One me brinda ciertas opciones. Estas opciones pueden ser modificables, inclusive podemos agregar una opción nueva con parámetros nuevos para el tema de redes sociales, que normalmente va modificando cada actualización el rango o la calidad de la fotografía. Lo podemos ir agregando acá. En este caso vamos a trabajar solamente con la información que nos brinda Capture One. Si vemos, tenemos la opción de JPG a 2048 tildada. Esta es la opción que normalmente se usa para web. También tenemos otra opción de JPG máxima calidad. Y acá también un dato bastante importante es que puedo seleccionar varios formatos y me va a exportar la fotografía en esos formatos que yo estoy seleccionando previamente. En mi caso me la voy a llevar a formato TIFF, que es el formato A3 a 300 dpi, porque me la voy a llevar directamente a Photoshop. Si este no es su caso y la quiere para redes sociales o en formato JPG, simplemente tildan JPG y seguimos con los otros parámetros. Vamos a hacer el ejemplo para las dos. Supongamos que la quiero para JPG para el tema de redes sociales, la voy a importar a 2048. Me voy acá a la sección de ubicación, voy a ampliar esto un poquito. Me voy a la sección de ubicación, le digo en qué carpeta quiero poder agregar a la fotografía y si quiero que dentro de esa carpeta se cree otra carpeta que viene siendo una subcarpeta, simplemente la renombro acá. Le puedo añadir o sobreescribir un sufijo y me va a indicar la ruta, que la puedo previsualizar directamente, y el espacio que tengo en esa carpeta que he creado o en ese disco que he creado. Acá el formato o el nombre de la imagen, que es muy importante. Y si quiero agregar lo que es información extra, también lo puedo hacer en el área de metadatos. Me voy ahora al apartado de formato y tamaño y tengo la opción del formato. Puedo cambiar cualquier tipo de formato que ya me brinda acá. Fíjense, voy a seleccionar JPG. No puedo cambiar los bits, en este caso solamente 8 bits. La calidad siempre al 100%. El perfil ICC si van a trabajar con Adobe RGB o sRGB. Si es para, en este caso, pantalla o redes sociales, sRGB. La resolución a 300 píxeles y el tamaño en 2048 píxeles en el borde más largo. De esta forma conseguimos una buena resolución para el tema de redes sociales. Acá previamente me da un resumen con los parámetros que previamente hemos agregado. Cabe destacar que si quiero incrustar un dato en específico dentro de la fotografía, tengo que utilizar el apartado de los metadatos o la metadata y allí poder agregar toda la información del creador de la fotografía, esto para que vaya ya incrustado dentro de la misma fotografía. Fíjense que acá me sale incrustado el nombre del creador y la página, incluyendo el formato en el cual se tomó la fotografía. Esto es muy importante si queremos pues poder conservar los derechos de autor de nuestra fotografía, poder incrustar lo que sería la metadata. Es sumamente importante. Ya una vez tenemos todos estos parámetros directamente, puedo darle exportar una imagen. Pero también yo quiero un formato TIFF y en este caso me voy a ir acá a TIFF. Voy a seleccionar el parámetro de impresión A3 a 300 dpi porque me la voy a llevar a Photoshop, pero acá no le voy a dar el formato. Fíjense que acá con el formato TIFF sí me permite cambiar el bit de la fotografía. En este caso siempre va a ir a 16. Mientras más bits vamos a tener más información en la fotografía para poderla trabajar de una mejor forma. Y lo que yo voy a hacer es seleccionar acá PSD si me la quiero enviar a Photoshop, aunque yo no lo recomiendo. Siempre recomiendo llevar en formato TIFF porque con el formato PSD es compatible, pero pierde algo de calidad. Y sin comprimir, muy importante, el perfil en Adobe RGB para trabajar en el espacio de color Adobe RGB. Y acá ya podemos cambiar las dimensiones, depende de usted. Yo suelo agregarle acá 600.
y las dimensiones ya va a depender de ustedes. De esta forma ya tengo píxeles por pulgada, perdón, ya tengo configurado. Damos exportar o enter y automáticamente ya la fotografía se empieza a exportar en la carpeta que previamente nosotros hemos creado. Aquí me sale 2 exportaciones listas. Voy a darle mostrar en el Explorer. Acá vemos que ya tenemos nuestras 2 exportaciones. Como no creamos carpeta, fíjense que le voy a dar abrir y vean la calidad que tenemos. Yo amplío y tenemos una buena resolución para el tema de redes sociales. Y también tenemos otra fotografía con fotos. Vamos a ver si me la abre con fotos. Y fíjense que acá ya encontramos una mejor calidad. Fíjense que se mantiene todo el enfoque, no pierde nitidez. Y de esta manera pues podemos exportar nuestras fotografías directamente sin perder calidad si vamos a trabajarlas en redes sociales o a trabajarlas con otro programa, como en este caso Photoshop. Muy bien amigos, ya hasta acá creo que hemos aprendido lo esencial sobre Capture One. He tratado de hacer una guía bastante introductoria, pero lo más rápida posible, porque ya en el canal tengo muchos videos sobre Capture One. Y la idea es que aprendamos un poco más sobre este programa, qué es lo que podemos conseguir con este programa, cómo podemos utilizar este programa de una manera sencilla pero a la vez profesional para conseguir bastante detalle y profesionalismo en las imágenes que estemos trabajando. Y sobre todo que las personas que estén ingresando ya en este mundo de Capture One sepan que es un programa que es muy potente y que lo podemos utilizar no solamente para revelado, sino que también para edición. Por supuesto, vienen nuevas mejoras, nuevas actualizaciones, que cada día el programa sigue mejorándose y sigue creciendo, y esto nos da una enorme ventaja a los editores o retocadores fotográficos, porque el flujo de trabajo pasa de 1 hora a 30 minutos y de 30 minutos a 20, inclusive a 10 minutos con estas mejoras que cada día recibe Capture One. Me faltó explicar el tema de los pinceles, pero no lo quise incluir en este video tutorial porque ya hice uno recientemente sobre pinceles y ahí podrán ver. La verdad que no es mucha la diferencia, pero allí en el otro video está un poco más completo sobre el tema de los pinceles o cómo funcionan estos pinceles, tanto el mágico como inteligencia artificial en Capture One. Y bueno amigos, no me queda nada más que agradecerles por haber llegado hasta el final del video. Recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que se suba un nuevo video tutorial. Hasta la próxima. Chao, chao.